29 de noviembre del 2024. El Evangelio es de Lucas 21, del 29 al 33. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empieza a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio nos está proponiendo una semejanza nuestro Señor después de decirle a los discípulos y decirnos a nosotros qué es lo que ocurre en cada uno de nosotros y en lo que puede pasar en la vida. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo nunca van a pasar. Se los había yo comentado que todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo ya se cumplió, se está cumpliendo y se va a volver a cumplir. Nunca sus palabras van a pasar de moda, o van a ser pasadas, o van a estar descontinuadas, o ya no van a funcionar. Eso definitivamente no. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley de Dios que nos había cumplido desde el Antiguo Testamento, que habíamos tenido nosotros, pues muchos profetas. Bueno, digo nosotros porque somos parte de la familia de Dios. Así nos lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente, pues nada más eran los judíos, hoy somos todos. Bueno, pero vamos a analizar la lectura paso a paso. Nos menciona que en aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Acuérdense que está hablando a sus discípulos, no solamente a sus apóstoles, sino a todos los discípulos, toda la gente que lo seguía y que continuamente estaban con él. Afortunadamente, pues conocemos los nombres de los 12 discípulos principales, la base de la iglesia, que somos nosotros, que en aquel entonces eran los 12 discípulos o 12 apóstoles. Pero había muchos discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Les dice, fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así como sabemos nosotros comprender la naturaleza, en este caso está poniendo la higuera y los demás árboles, en el que ya empiezan a dar fruto, nos damos cuenta que ya va a cambiar la temporada. Y cuando vemos que las nubes están cargadas, oscuras, pues sabemos que va a llover. Cuando vemos que hay vientos huracanados, fuerte, pues sabemos, ¿verdad?, que el clima va a cambiar, que está haciendo frío, que va a haber lluvia. Hoy en día tenemos la oportunidad o la grandeza de tener ya aparatos muy avanzados, tecnológicos, en los que podemos ver que va a haber un huracán, un frente frío, ¿sí?, un tsunami, ¿sí? Es más, ya hasta tenemos algunos mecanismos para tener 50 segundos y podernos librar, ¿sí?, posiblemente de un temblor o un terremoto cuando se suscita en alguna costa alejada de la ciudad, en este caso aquí en México. Pues ya tenemos nosotros aditamentos tecnológicos que nos ayudan a ver las situaciones climáticas. Bueno, somos muy diestros en eso, o ya nos hemos vuelto muy diestros en eso. Y nuestro Señor en aquel entonces les dice a la gente, cuando no existía lo que hoy existe, que cuando ven que la higuera y los árboles empiezan a dar fruto, pues decían, ya se viene el verano. Bueno, pues así es la comparación cuando dice, vean ustedes cuando suceden las cosas que les he dicho, les he explicado, sepan que el reino de Dios está cerca. Nosotros sabemos hoy en día que el reino de Dios está con nosotros. Dirán ustedes, ¿cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, porque no en toda la humanidad siempre existió el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino de Dios en nosotros. Es una porción, por decirlo a ustedes así, es una pequeña síntoma del reino de Dios, es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, que así Dios se nos ha presentado a nosotros, ¿sí?, se nos ha revelado a nosotros en un Dios Padre Creador, Jesucristo, Hijo de Dios, o Dios Hijo,
redentor y salvador de nosotros, y el Espíritu Santo santificador. A hoy en día el Espíritu Santo habita en nosotros. Acuérdense, siempre que leemos la Sagrada Escritura nos menciona el reino de los cielos, porque hay muchos cielos, pero hay un solo reino, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hoy así lo conocemos. No podemos nosotros entender quién es Dios. Mucha gente dice, ¿quién es Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién creó a Dios? Pues son conceptos, son preguntas muy humanas, ¿no? No tenemos forma de saber. Dios es el Todopoderoso. No es una persona como nosotros, con cuerpo, pues no. Ni tampoco es un genio, ni tampoco es un ente, no. Dios no sabemos cómo es. Hoy en día le podemos decir Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sido copartícipes de la salvación y de poderle decir a Dios, Padre. Y de hecho en la oración así le decimos, Padre nuestro, es el Padre de todos nosotros. Bueno, y pues aquí nos dice, Dios está con nosotros, el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Y pues sí, antes de que se murieran los discípulos, antes de que se murieran los apóstoles, antes de que se muriera esa generación, llegó el Espíritu Santo, el reino de Dios llega a la humanidad. Como les digo, llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 40 días después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo en una nube. No era un ovni, no, ni se lo llevaron los extraterrestres, no. Subió nuestro Señor Jesucristo en una nube. Y los ángeles que estaban ahí le dijeron a los 11 apóstoles galileos que están mirando al cielo, así como lo ven irse, así va a regresar. Muy claramente. Eran 40 días después de su resurrección. Jesucristo se estuvo apareciéndose a ellos para confirmarles la resurrección, para darse cuenta los discípulos que nuestro Señor Jesucristo les había dicho cómo iban a suceder las cosas y que Él siempre iba a estar con nosotros, no nos iba a abandonar, pero no en una forma física, sino una forma espiritual. Por eso cuando se va les dice que no se dispersen, que permanezcan reunidos, porque nuestro Padre Dios va a cumplir con la promesa de mandarles el Paráclito, es el Espíritu Santo. Y esto sucedió 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Una fiesta que nosotros le llamamos comúnmente Pentecostés. Pente, 50, costés, cosechas. Son 50 días, ¿sí?, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo llega a todos los creyentes, llega a todos los bautizados, llega a todos los doctrinados, no solamente a los apóstoles. En ese momento hemos leído la escritura de los Hechos de los Apóstoles, que llegaron como lenguas de fuego en la cabeza de cada uno de los apóstoles y empezaron a trabajar, empezaron a predicar en diferentes idiomas, siendo que ellos no tenían conocimiento de otros idiomas. No eran políglotas, como lo podríamos decir Saulo Pablo, que sí era un políglota porque tenía conocimiento de varios idiomas. Los demás discípulos no tenían esa preparación, pues podían predicar en diferentes lenguas. Los discípulos, porque el Espíritu Santo los llevaba a que predicaran en diferentes lenguas. Y de ahí empezó a que podían hacer curaciones, podían sacar el demonio a las personas endemoniadas y curar muchas enfermedades, porque tenían ya el Espíritu Santo. Hoy en día todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sabemos que lo tenemos y no podemos o no hemos podido llevar a cabo ese ministerio como lo hicieron los apóstoles en su tiempo. No digo que todos, hay algunos que lo han hecho, hay algunos que han logrado cumplir, llevar a cabo con esos dones del Espíritu Santo la labor de ayudar al prójimo. Y bueno, pues ese es el reino de Dios que ya habita en nosotros. Por eso dice, no pasará esta generación, ¿sí? Antes de que muera todo esto, se cumplirá. Y se cumplió. Después sigue y termina diciendo, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, ¿sí? Podrán dejar de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse.
Esto da a entender de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo ya se cumplió, se está cumpliendo y se va a volver a cumplir. Siempre es y está viva. Hermanos, esta lectura que nos está proporcionando la liturgia del día de hoy, 29 de noviembre, nos está explicando nuestro Señor que Dios está con nosotros. El reino de Dios está con nosotros. No pensemos que el reino de Dios es un reino material, mundano, como lo que nosotros le conocemos como reino. Tampoco pensemos, ¿verdad? Y posiblemente los judíos siempre han pensado que la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del Salvador, va a restaurar el poder, el reino, ¿sí? Como lo fue en la época del rey Salomón. Sí, porque cuando estuvo el rey Salomón aquí, un reinado, no, olvídense. Le llevaban tributos diferentes países, diferentes gentes, tribus, de diferentes lugares, porque era un reino invencible. Después, claro, finiquitó eso y todo se acabó. Pero los judíos piensan o creen que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por primera vez, así lo toman ellos, el Mesías, va a restablecer el reino y van a ser poderosos ellos, mundanamente hablando. Y no, hermanos, no. Este es un reino espiritual. Muy claramente nuestro Señor Jesucristo lo dijo cuando Pilato le dijo, ¿eres tú acaso rey? Y Jesús le dijo, ¿eso lo dices de tu propia cuenta o alguien te lo ha contado? Y Pilato le dice, pero pues tu gente, tus jefes, el Sanedrín, te han traído, te están juzgando, ¿sí? ¿Eres tu rey? Lo soy, dijo Jesucristo, pero no de este mundo. Si de este mundo fuera, mis súbditos vendrían a defenderme, pero no de este mundo. Y se quedó callado Pilato, dice, ¿un reino no de este mundo? O sea, ¿qué onda, no? En aquel entonces pues no sabían de los planetas, no sabían de las galaxias, no sabían de todo el universo que existe. Y bueno, Pilato se queda así como asombrado diciendo, este es un idealista, es un pensador, está mal de la cabeza, es un soñador. Así lo pensó Pilato, no entendía él, ¿no? Recordemos que nuestro Señor en una ocasión sabemos que defendió a los judíos cuando los asirios los querían exterminar y Dios mandó un ángel, uno, ¿sí? Y liquidó a 185,000 asirios, ¿sí? Imagínense. Entonces, pues no cabe duda que nuestro Señor siempre les ha ayudado, siempre ha estado con ellos. En este caso, pues nos dice muy claramente el Señor, el reino de Dios ya está con nosotros, es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el reino de Dios que ya habita en nosotros? Que es un reino espiritual, que es el reino del Espíritu Santo que habita en nosotros, pues hacer el bien a los demás. El mandamiento de Jesucristo nos lo dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, tenemos que ayudar al necesitado. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico del samaritano? Donde pasó un sacerdote y no ayudó al desvalido. Pasó un levita, o sea, un estudioso de la ley de Dios, y no ayudó al desvalido. En cambio pasó un samaritano que iba de viaje, quizá de paseo, en la diversión, y vio al necesitado, al desvalido, y lo ayudó. No solo eso, sino hasta pagó para que lo siguieran cuidando. Y si algo quedaba de ver, de regreso lo iba a liquidar. Si se dan cuenta de eso, pues es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Amar a Dios y al prójimo. Llevar a cabo esa acción de obra de caridad al necesitado. Siempre hay alguien que necesita de nosotros. Siempre hay alguien que necesita apoyo, compañía. Que necesita que le demos casa, vestido, sustento. Siempre hay alguien. Sí. Hermano, recuerda, ese es nuestro trabajo. Y habita en nosotros ya el reino de Dios. Cuando nos vayamos de aquí, el cuerpo muere, pero nuestra alma, nuestra vida va a estar dormida en la esperanza de la resurrección. Que Dios te bendiga.